Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Hace muchos años vivía en Nara, la antigua capital de Japón, un sabio ministro del estado, el príncipe Toyonari Fujiwara. Su esposa era una noble, bondadosa y bella mujer, la princesa Murasaki. Sus familias habían acordado el matrimonio según la costumbre japonesa, cuando eran muy jóvenes, y habían vivido juntos felizmente desde entonces. Tenían, sin embargo, una causa de gran tristeza, pues no habían tenido ningún hijo. Esto los hacía muy infelices, pues ambos deseaban ver crecer a un hijo propio que los alegrara durante su vejez, llevara el nombre familiar y observara los ritos ancestrales cuando murieran. El príncipe y su adorable esposa, después de muchas consultas y mucho pensarlo, decidieron hacer una peregrinación al templo de Hase no Kwannon, el templo de la diosa de la misericordia en Hase, pues creían, según la bella tradición de su religión, que la madre de la misericordia, Kwannon, respondía a las plegarias de los creyentes de la forma en que necesitaban. Sin duda, después de todos esos años, ella les daría un adorable hijo como respuesta de su peregrinaje especial, pues era la mayor necesidad que tenían en sus vidas. Todo lo demás lo poseían, pero de nada les servía mientras el lamento de sus corazones no se viera satisfecho. Entonces, el príncipe Toyonari y su esposa fueron al templo de Kwannon a Hase, y se quedaron allí durante un largo tiempo. Ambos ofrecían diariamente incienso y plegarías a Kwannon, la Madre del Cielo, para que les otorgara el deseo que llenaría sus vidas, y sus oraciones fueron respondidas. Por fin, la princesa Murasaki tuvo una hija, y grande fue la felicidad de su corazón. Al presentar la niña a su marido, ambos decidieron llamarla Hase Jaime, princesa Hase, pues era el regalo que Kwannon les dio en aquel lugar. Ambos la criaron con mucho cuidado y amabilidad, y la niña creció en fuerza y belleza. Cuando la pequeña cumplió los 5 años, su madre enfermó de gravedad y ningún doctor, por muchos conocimientos que tuviera, pudo salvarla. Un poco antes de expirar, la llamó y acariciándole gentilmente la cabeza dijo: «Hasehime, sabes que no me queda mucho de vida. Aunque muera, tú debes convertirte en una joven bondadosa. Esfuérzate para no dar problemas a tu niñera ni a cualquier otro miembro de la familia. Tal vez tu padre se case de nuevo y alguien ocupará mi lugar como tu madre. En tal caso, no te apenes por mí, sino que debes tratar a la segunda esposa como si fuera tu verdadera madre, y ser obediente y cariñosa con ella y con tu padre. Recuerda que cuando crezcas, debes ser sumisa ante aquellos superiores a ti y amable con aquellos inferiores. No lo olvides. Muero con la esperanza de que crezcas para convertirte en una mujer modélica». Hasehime escuchó con respeto mientras su madre hablaba y prometió hacer todo lo que le decía. Hay un proverbio que dice: «El alma de los 3 años dura hasta los 100». Y así Hasehime creció como su madre había deseado. Se convirtió en una buena y obediente princesita, aunque era demasiado joven como para comprender cuán importante sería la pérdida de su madre para su vida. Poco después de la muerte de su primera esposa, el príncipe Toyonari volvió a casarse con una dama de noble cuna llamada Princesa Terute. Cuán diferente en carácter era. Todo lo buena y sabia que había sido la princesa Murasaki, esta mujer lo tenía de cruel y malvada. No amaba para nada a su hijastra y muchas veces era desagradable con la pequeña huérfana. «Esta no es mi hija»,
«Esta no es mi hija», se decía. Pero Haseheim soportó todos los agravios con paciencia e incluso servía a su madrastra amablemente y obedecía todo lo que decía y nunca le daba ningún problema, justo como la había entrenado su buena madre, de forma que la dama Terute no tenía ningún motivo para quejarse. La pequeña princesita era muy diligente y sus estudios favoritos eran la música y la poesía. Pasaba horas practicando todos los días y su padre hizo que los mejores maestros que pudo encontrar le enseñaran el arte de la caligrafía y del verso, así como a tocar el koto. A los 12 años podía rasguear las cuerdas de una forma tan hermosa que ella y su madrastra fueron convocadas al palacio para interpretar una pieza ante el emperador. Era el Festival de las Flores de Cerezo, que se celebraba con alegría en la corte. El emperador disfrutaba de la temporada con todo su corazón y ordenó que Hasehime tocara el koto ante él y que su madrastra debía acompañarla con la flauta. Ningún súbdito podía ver el sagrado rostro del emperador. Para evitarlo, se sentaba en un pequeño escenario alzado ante el que se colgaba una cortina de bambú cortado en finas tiras, rodeado de borlas purpúreas. La idea era que su majestad pudiera verlo todo y no ser visto. Hasehime era una música habilidosa a pesar de su edad, y a menudo sorprendía a sus maestros con su prodigiosa memoria y su talento. En esa ocasión tan especial lo hizo bien, pero su madrastra, la princesa Terute, que era una mujer indolente y nunca se tomaba la molestia de practicar diariamente, estropeó su acompañamiento y tuvo que pedir a una de las damas de la corte que ocupara su lugar. Esto fue una gran vergüenza, y estaba muy celosa al pensar que había fallado allí donde su hijastra había triunfado. Y para empeorar la situación, el emperador mandó muchos regalos hermosos a la pequeña princesa para recompensarla por su actuación en el palacio. Había, además, otra razón para que la princesa Terute odiara a su hijastra, pues había tenido la buena fortuna de dar a luz a un niño, y en lo más profundo de su corazón empezó a pensar: si Hasehime no existiera, mi hijo tendría todo el amor de su padre, y al no haber aprendido a controlarse, permitió que este malvado pensamiento creciera hasta convertirse en el odioso deseo de quitar la vida a su hijastra. Así, un día pidió en secreto un veneno y lo puso en un vino dulce. Este lo colocó en una botella. En otra, similar, vertió uno bueno. Con ocasión del Festival de los Niños del 5 de mayo, Hasehime estaba jugando con su hermano pequeño. Todos sus juguetes de guerreros y héroes estaban tirados por el suelo y ella le estaba contando maravillosas historias de cada uno de ellos. Estaban divirtiéndose alegremente y riendo con felicidad con sus sirvientes cuando su madre entró con 2 botellas de vino y unos pasteles deliciosos. «Sois tan buenos y felices», dijo la malvada princesa Terute con una sonrisa, «que os he traído un vino dulce como recompensa. Y aquí tenéis unos pasteles bonitos para mis buenos niños». Y llenó 2 copas de botellas diferentes. Hasehime no podía siquiera imaginarse el malvado plan de su madrastra. Cogió una de las copas de vino y dio a su pequeño hermanastro la otra. La malvada mujer había marcado con cuidado la botella envenenada, pero al entrar en la habitación se había puesto nerviosa y al servir el vino, con las prisas, le había dado la copa envenenada a su propio hijo. Se pasó un tiempo observando ansiosa a la pequeña princesa, pero, para su sorpresa, no tuvo lugar ningún cambio en el rostro de la joven. De repente, el pequeño gritó y se tiró al suelo, doblándose por el dolor. Su madre se acercó a toda prisa, con la precaución de tirar las 2 pequeñas jarras de vino que había llevado a la habitación, y lo levantó.
Los sirvientes corrieron en busca del doctor, pero nada pudo salvar al niño. Murió en menos de una hora en brazos de su madre. Los doctores no sabían tanto en aquellos lejanos tiempos y pensaron que el vino le había sentado mal al niño y le había causado las convulsiones por las que había muerto. Así fue castigada la malvada mujer con perder a su propio hijo por haber intentado librarse de su hijastra, pero en lugar de culparse a sí misma, empezó a odiar aún más a Hase-Him con la amargura y la maldad de su propio corazón, y buscó con ansia cualquier forma de dañarla. No tardaría mucho en encontrar una oportunidad. Cuando Hase-Him cumplió los 13 años, ya se la consideraba una poetisa importante. Las mujeres del antiguo Japón buscaban ser excelsas en este arte y se tenía en mucha estima a las que lo conseguían. Durante la temporada de lluvias de Nara de aquel año, ocurrían inundaciones cada día, causando daños en la ciudad. El río Tatsuta, que discurría por los terrenos del Palacio Imperial, había crecido hasta el borde, y el rugido de los torrentes de agua corriendo por un cauce tan estrecho molestaba el descanso del emperador día y noche, de tal manera que el resultado fue un serio desorden nervioso. Se mandó un edicto imperial a todos los templos budistas, ordenando a los sacerdotes que ofrendaran continuas plegarias al cielo para detener el ruido de las crecidas. Pero no sirvió de nada. Entonces se comentaba en los círculos de la corte que Hase-Hime, la hija del príncipe Toyonari Fujiwara, el segundo ministro de la corte, era la más dotada de las poetisas de la época, a pesar de su edad, y sus maestros confirmaron lo que se decía. Hacía mucho, una bella y dotada doncella poetisa había conmovido al cielo al rezar en verso, y había traído la lluvia a una tierra aquejada de una sequía. Al menos eso es lo que decían los antiguos biógrafos de la poetisa Ono no Komachi. Si Hase-Hime escribiera un poema y lo ofreciera como plegaria, ¿acaso no podría detener el ruido del río embravecido y así aliviaría la causa de la enfermedad imperial? Con el tiempo, lo que se decía por la corte llegó a oídos del emperador, y éste mandó una orden al ministro, el príncipe Toyonari, con este motivo. Grandes fueron el miedo y el asombro de Hase-Hime cuando su padre la mandó llamar y le contó lo que se le pedía. Pesada era sin duda la carga que recaía sobre sus jóvenes hombros, pues había de salvar la vida del emperador a través de sus versos. Llegó el día en que su poema estuvo terminado. Estaba escrito en una hoja de papel llena de polvo de oro. Con su padre y sus sirvientes y algunos nobles de la corte, fue a la ribera del rugiente torrente y alzó su corazón hacia el cielo. Leyó el poema que había preparado en voz alta, levantándolo además hacia el cielo con las dos manos. Entonces, algo extraño sucedió ante los ojos de todos los que la rodeaban. Las aguas cesaron su rugir y el río quedó en silencio como respuesta directa a su plegaria. Después de esto, el emperador tardó poco en recuperar la salud. Su Majestad estaba muy complacido y mandó llamarla a palacio y la recompensó con el rango de Chinjo, equivalente al de teniente general, para mostrar su agradecimiento. Desde entonces se la llamó Chinjo-Hime, princesa teniente general, y fue respetada y amada por todos. Que no estaba feliz por el éxito de Hase-Hime, su madrastra. Esta seguía lamentándose por la muerte de su hijo, a pesar de que eran sus manos las que estaban manchadas con su sangre. Lo había matado mientras intentaba envenenar a la princesita, lo que incrementaba la mortificación al verla crecer en poder y honor. El favor imperial que había ganado la princesita y la admiración que la corte le dispensaba encendían en el corazón de su madrastra la hoguera de la envidia y los celos. Muchas fueron las mentiras que dijo a su marido sobre Hase-Hime, pero de nada le sirvió.
Él no escuchaba ninguna de sus mentiras, diciéndole claramente que estaba equivocada. Por fin, la madrastra, aprovechando la oportunidad que le dio una ausencia de su marido, ordenó a uno de sus ancianos sirvientes que se llevara a la inocente chica a las montañas Hibari, la parte más salvaje del país, y la matara allí. Inventó una horrible historia acerca de la pequeña princesa y dijo que la única forma de evitar que el deshonor cayera sobre la familia era matarla. Katoda, que así se llamaba el viejo vasallo, estaba obligado a obedecer a su señora. Sin embargo, vio que lo más sabio era fingir obediencia en ausencia del padre de la chica, así que puso a Hase-hime en un palanquín y la acompañó al sitio más solitario que pudo encontrar en ese distrito silvestre. La pobre niña sabía que no serviría de nada protestar ante su desagradable madrastra por sacarla de su casa, así que obedeció sin rechistar. Pero el anciano sirviente sabía que la joven princesa era inocente de todo aquello que su madrastra la había acusado para dar motivo a sus indignantes órdenes, y estaba decidido a salvar su vida. A menos que la matara, no podría volver con su cruel señora, así que decidió quedarse en el bosque. Con la ayuda de algunos campesinos, construyó en poco tiempo una pequeña cabaña y mandó llamar en secreto a su esposa, de tal modo que estos dos buenos ancianos hicieron todo lo que pudieron para cuidar a la desafortunada princesita. Todo el tiempo confió en su padre, sabiendo que en cuanto volviera a casa y viera que no estaba, mandaría a buscarla. El príncipe Toyonari llegó unas semanas después, y su esposa le dijo que su hija Hase había hecho una maldad y había huido por temor al castigo. Prácticamente se puso enfermo por la preocupación. Todos los de la casa contaban la misma historia, que Hase-hime había desaparecido repentinamente. Ninguno sabía el por qué o a dónde. Por miedo al escándalo, mantuvo el asunto oculto a la sociedad y buscó en todos los lugares que se le ocurrieron, pero todo fue en vano. Un día, intentando olvidar su terrible preocupación, llamó a todos sus hombres y les dijo que se prepararan para una expedición de caza de varios días a las montañas. Pronto estuvieron preparados, montados a caballo, esperando en la puerta a su señor. Galopó sin descanso y con prisas al distrito de las montañas Hibari, con un gran grupo siguiéndolo. Pronto se alejó mucho del resto y por fin se encontró en un estrecho y pintoresco valle. Miró alrededor y admiró el paisaje. Vio una diminuta casa en una de las colinas cercanas y escuchó a una hermosa voz leer. Atenazado por la curiosidad sobre quién estaría estudiando tan diligentemente en un lugar tan solitario, se desmontó y dejó su caballo a su escudero, se acercó a la colina y avanzó hacia la cabaña. Conforme llegó, aumentó su sorpresa, pues vio que la lectora era una hermosa joven. La cabaña estaba abierta y estaba sentada de cara al paisaje. Escuchando atentamente, vio que leía con mucha devoción las escrituras budistas. Cada vez más curioso, se apresuró hacia la diminuta puerta y entró en el pequeño jardín. Y levantó la mirada para ver a su hija perdida, Hase-hime. Estaba tan entregada a lo que estaba diciendo que ni escuchó ni vio a su padre hasta que éste habló. «Hase-hime», gritó. «¿Eres tú, mi Hase-hime?» Sorprendida, apenas pudo reconocer a su padre llamándola, y por un momento se quedó completamente sin palabras. «¡Padre, padre! ¡Eres tú, padre!» Fue todo lo que pudo decir antes de correr hacia él, agarrar su gruesa manga y enterrar su rostro en ella, echándose a llorar.
Su padre acarició su cabello oscuro, le pidió amablemente que le contara todo lo que había sucedido, pero ella solo siguió llorando y se preguntaba si no estaría soñando en realidad. Entonces el leal sirviente Catoda salió y, echándose al suelo ante su señor, contó la larga historia de maldades, explicándole todo lo que había sucedido y por qué se encontraba su hija en un lugar tan desolado y agreste, con solo 2 ancianos sirvientes para cuidarla. La sorpresa del príncipe y su indignación no tuvieron límites. Dejó la cacería y se apresuró a casa con su hija. Uno del grupo galopó delante para informar a la servidumbre de las felices noticias, y la madrastra, al escuchar lo que había ocurrido y temiendo encontrarse con su marido ahora que había descubierto su maldad, huyó de la casa, volvió en desgracia al hogar de su padre y nunca más se oyó hablar de ella. El anciano sirviente Catoda se vio recompensado con la mayor promoción posible dentro del servicio de su maestro y vivió feliz hasta el fin de sus días, dedicado a su pequeña princesa, que nunca olvidó que debía la vida a este vasallo fiel. No la volvió a molestar su malvada madrastra y pasó los días feliz y tranquila con su padre. Como el príncipe Toyonari no tenía ningún hijo, adoptó al menor de uno de los nobles de la corte para ser su heredero y para que se casara con su hija, y en pocos años el matrimonio tuvo lugar. Hasehime vivió hasta una buena edad y siempre se dijo que era la señora más sabia, más devota y más bella que nunca hubo en el antiguo linaje del príncipe Toyonari. Tuvo la alegría de presentar a su hijo, el futuro señor de la familia, a su padre justo antes de que éste se retirase de la vida activa. En la actualidad, se conserva un trozo de costura en uno de los templos budistas de Kioto. Es un hermoso tapiz con la figura de Buda bordado con hilos de seda de loto. Se dice que esto lo hizo a mano la bondadosa princesa Hase. Hace mucho tiempo vivía un anciano cortador de bambú. Era muy pobre y su vida era muy triste, pues el cielo no le había enviado ningún niño que alegrase su vejez. En su corazón no cabía esperanza alguna de descanso hasta que muriera y yaciera en su silenciosa tumba. Todas las mañanas partía hacia los bosques y colinas donde el bambú alzaba sus verdes hojas hacia el cielo. Cuando elegí cuál debía caer ese día, las cortaba por las yunturas o las dividía a lo largo para poder llevar el bambú a casa y convertirlo en diversos artículos. De ese modo, él y su anciana esposa ganaban un pequeño estipendio cuando los vendía. Una mañana, como era habitual, se marchó a trabajar y al encontrar una buena zona se puso a talar el bambú. De repente, el verde bosquecillo se vio inundado por una suave y brillante luz, como si la luna llena alumbrara el lugar. Sorprendido miró por todas partes, hasta descubrir que el brillo partía de un bambú. El anciano maravillado dejó el hacha y corrió hacia la luz. Conforme se acercaba, descubrió que el suave resplandor provenía de un hueco en la verde raíz, y se maravilló aún más al observar cómo dormía, en mitad de la luz, un diminuto ser humano de solo 5 centímetros de altura y de una belleza exquisita. Te han debido enviar para que seas mi hija, pues te he encontrado entre los bambúes donde trabajo día tras día, dijo el anciano, y se llevó a la pequeña criatura hasta su casa en la mano, para mostrársela a su esposa. La diminuta niña era tan asombrosamente hermosa y pequeña que la anciana la puso en una cesta para salvaguardarla de cualquier posibilidad de que la hirieran. El matrimonio encontró repentinamente la felicidad. Siempre habían deseado tener hijos propios,
y ahora se les presentaba la oportunidad de entregar todo su amor a aquella pequeña niña que había llegado hasta ellos de forma tan asombrosa. Además, desde que tal milagro había tenido lugar, el anciano había empezado a encontrar a menudo oro en los nudos de los bambúes cuando los talaba. Y no solo eso, sino también piedras preciosas. El anciano construyó una hermosa casa y ya nunca más se le consideró un pobre cortador de bambú, sino un hombre rico. El tiempo pasó volando y 3 meses después, la niña del bambú se convirtió, para maravilla de todos, en una joven en edad casadera. Así que sus padres adoptivos la peinaron y la vistieron con hermosos kimonos. Tal era su asombrosa belleza que la colocaron detrás de pantallas como si fuera una princesa y no permitieron que nadie la viera. Tan solo ellos tenían ese privilegio y seguían cuidándola y protegiéndola. Parecía hecha de luz, pues la casa estaba llena de un suave brillo que hacía que incluso la noche más oscura pareciera el día más brillante. Su presencia era una benigna influencia sobre aquellos que se acercaban. Cuando el anciano se sentía triste, solo tenía que mirar a su hija adoptiva y todas sus penas desaparecían, retornando la felicidad de la juventud. Por fin, llegó el día en que nombrarían a su recién hallada niña, así que la anciana pareja visitó a un famoso nominador. Fue ahí donde decidieron llamarla Princesa Luz de Luna, debido a que su cuerpo desprendía esa suave y brillante luz que la hacía parecer hija del dios lunar. 3 días duró el festival de canciones, bailes y música, donde todos los presentes, amigos y familiares, se llenaron de gozo al ver a tan adorable joven. Decían que la belleza del resto de mujeres de la tierra palidecía a su lado. Después de eso, su fama se extendió a lo largo y ancho del país, y muchos fueron los pretendientes que desearon ganarse su mano, o cuando menos, la posibilidad de verla, aunque fuera un segundo. Estos, que venían de todas partes, se apostaron fuera de la casa e hicieron pequeños agujeros en la valla, con la esperanza de captar un atisbo de la princesa, mientras ésta pasaba de habitación en habitación por la veranda. Allí permanecieron día y noche, sacrificando incluso su sueño con la esperanza de verla, pero todo fue en vano. Entonces se acercaron a la casa e intentaron hablar con el anciano, con su esposa o con algunos sirvientes, pero ni siquiera esto consiguieron. A pesar de las decepciones, allí continuaron, día tras día, noche tras noche, como si no fuera nada, pues tan grande era su deseo de ver a la princesa. Al final, sin embargo, la mayoría, al ver cuán desesperada era su misión, perdieron el alma y la esperanza y regresaron a sus hogares. Todos menos 5 caballeros, cuyo ardor y decisión, en vez de desvanecerse, parecía acrecentarse con los obstáculos. Estos 5 hombres incluso comenzaron un ayuno, tomando solo lo poco que podían llevar consigo, para poder permanecer en todo momento cerca de las vallas. Allí soportaron las inclemencias del tiempo, ya lloviera, ya los atosigara un sol de justicia. A veces escribían cartas a la princesa, pero no les llegó ninguna respuesta. Al ver que era en vano, empezaron a escribir poemas, hablándole del amor desesperado que los mantenía despiertos, en ayunas, insomnes y alejados de sus hogares. Pero la princesa siguió sin contestarles. Sin esperanza alguna pasó el invierno. La nieve, el hielo y los fríos vientos dieron paso gradualmente al gentil calor de la primavera. Después llegó el verano, y el sol brilló con fuerza lanzando su inmisericorde calor hacia la tierra. Los leales caballeros continuaron de guardia, a la espera de cualquier señal.
Cuando pasaron todos esos largos meses, llamaron al anciano cortador de bambú y le suplicaron que tuviera misericordia de ellos y les permitiera ver a la princesa. Pero él solo respondió que como no era su verdadero padre, no podía obligarla a obedecerlo contra sus deseos. Los 5 caballeros, al recibir esta dura respuesta, volvieron a sus hogares y se preguntaron cuál sería la mejor manera de alcanzar el corazón de la orgullosa princesa, aunque solo fuera para que les permitiera tener una audiencia con ella. Llevaron sus rosarios en las manos y se arrodillaron ante los altares de sus hogares, quemaron delicado incienso y rezaron a Buda para que les concediera el deseo de sus corazones. Así pasaron varios días, pero ni siquiera de ese modo podían descansar en sus hogares. Así que de nuevo partieron hacia la casa del cortador de bambú. Esta vez el anciano salió a verlos, y ellos le pidieron que les hiciera saber si la princesa había decidido no ver a ningún hombre en ningún caso. Le imploraron que le hablara de ellos y de la profundidad de su amor, de cómo habían soportado el frío del invierno y el calor del verano, insomnes, pasando las noches al raso, hiciera el tiempo que hiciera, sin comida y sin descanso, con la ardiente esperanza de ganársela, y que todos considerarían esa larga vigilia un placer si ella les concedía, aunque fuera, una posibilidad de convencerla de la pureza del amor que le profesaban. El anciano escuchó con atención su historia de amor, pues en su corazón se compadecía de estos leales pretendientes y sintió el deseo de ver a su amada hija adoptiva casada con uno de ellos. Así que se acercó a la princesa Luz de Luna y le dijo: «Aunque siempre te he considerado un ser celestial, he tenido que criarte como si fueras hija mía y te he otorgado la protección de mi techo. ¿Acaso no me harás caso alguno?». Entonces la princesa Luz de Luna respondió que no había nada que no hiciera por él y que ella se sentía honrada de llamarlo padre y lo amaba como tal, y que ella misma no recordaba un tiempo anterior a su llegada a la tierra. El anciano escuchó con gran alegría sus palabras solícitas. Entonces él le dijo lo ansioso que estaba de verla casada felizmente antes de su muerte. «Soy un anciano de más de 70 años y mi final podría llegar cualquier día. Es justo y necesario que veas a estos 5 pretendientes y elijas entre ellos». «Oye, ¿por qué he de hacerlo?», respondió la princesa preocupada. «No siento ningún deseo de casarme. Te encontré hace muchos años, cuando no eras más que una diminuta criatura de 5 centímetros, en mitad de una gran luz blanca. Esta partía del bambú en el que estabas escondida y me guió hasta ti. Así que siempre he pensado que eras más que una mera mortal. Mientras viva, puedes permanecer así, si es lo que deseas, pero cuando muera, ¿quién cuidará de ti? Por eso te suplico que hables con estos 5 valientes uno por uno, y te decidas a casarte con uno de ellos. No soy tan hermosa como dicen de mí las historias. Si me casara con alguno de ellos, al no conocernos, su corazón se llenaría de arrepentimiento. Así pues, aunque me digas que son valerosos caballeros, no sería sabio darles esperanza alguna de verme». «Todo lo que dices es muy razonable, Lu», dijo el anciano. «¿Qué tipo de hombre aceptarías ver? No creo que estos 5, que han esperado meses para verte, sean frágiles de corazón. Han permanecido al otro lado de la valla el invierno y el verano, a veces sin comer ni dormir, para poder conseguirte. ¿Qué más puedes pedirles? Han de probar el amor que dicen profesarme si quieren que les conceda una audiencia», dijo la princesa Luz de Luna.
todos ellos, procedentes de lejanos países, tendrán que traerme aquello que les solicite para demostrar la pureza de su corazón. Esa misma noche, los pretendientes llegaron y empezaron a tocar sus flautas por turnos y cantaban sus canciones que hablaban del gran amor imperecedero que sentían por ella. El cortador de bambú salió y les ofreció su compasión por todo lo que habían soportado y la paciencia que habían mostrado en su deseo de conseguir la mano de su hija adoptiva. Entonces les transmitió su mensaje: aceptaría casarse con quien quiera que consiguiera traerle lo que ella deseaba. Esa era su prueba. Los 5 la aceptaron y pensaron que era un excelente plan, pues evitaba los celos entre ellos. La princesa de la luna dijo al primer caballero que le pedía que le trajera el cuenco de piedra que había pertenecido a Buda en la India. Al segundo caballero le pidió que fuera a la montaña de Orai, que se decía se encontraba en el mar del Este, y le trajera una rama del maravilloso árbol que crecía en su cima. Las raíces del árbol eran de plata, el tronco de oro y las ramas tenían joyas blancas como frutos. Al tercer caballero lo mandó a China para que buscara a la rata de fuego y le trajera su piel. El cuarto caballero tenía que buscar al dragón que llevaba en la frente una piedra que emitía los 5 colores y traérsela. El quinto tenía que encontrar a la golondrina que tenía un caparazón en el estómago y llevárselo. El anciano creía que se trataba de tareas muy complicadas y dudó al llevar los mensajes, pero la princesa no aceptaría ninguna otra condición. Así que sus órdenes llegaron palabra por palabra a los 5 hombres que, cuando escucharon lo que se les pedía, perdieron la esperanza y se sintieron heridos por la imposibilidad de realizar las tareas que les asignaron. Volvieron a sus casas, pues nada podían hacer. Pero, a pesar de todo y del tiempo que había pasado, no podían olvidar a la princesa. Cada vez que pensaban en ella, sintieron que su amor por ella revivía en sus corazones, y fue cuando decidieron que, al menos, debían intentar cumplir la misión y obtener aquello que deseaba. El primer caballero mandó decir a la princesa que había partido de viaje en busca del cuenco de Buda y esperaba llevárselo pronto, pero no tuvo el valor de ir hasta la India, pues en aquellos días viajar era muy difícil y peligroso. Así que fue a uno de los templos de Kioto y se llevó uno que había en el altar de allí. Pagó al sacerdote una gran cantidad de dinero por él. Después lo envolvió en una tela dorada y, tras esperar sin llamar la atención durante 3 años, volvió y se lo llevó al anciano. La princesa Luz de Luna se preguntó cómo habría vuelto tan pronto. Cogió el cuenco de su envoltura dorada. Esperaba que llenara la habitación de luz, pero no brilló para nada, así que supo que era un engaño y no el verdadero cuenco de Buda. Se lo devolvió al momento y se negó a verlo. El caballero tiró el cuenco y volvió a su hogar desesperanzado. Se rindió y aceptó que nunca conseguiría casarse con la princesa. El segundo caballero les dijo a sus padres que necesitaba un cambio de aires por razones de salud, pues le daba vergüenza decirles que el amor que sentía por la princesa Luz de Luna era el verdadero motivo por el que les dejaba. Entonces se marchó de casa y mandó un mensaje a la princesa en el que la informaba de que marchaba hacia la montaña Orai con la esperanza de conseguirle la rama del árbol de oro y plata que tanto deseaba tener. Solo permitió a sus sirvientes que lo acompañaran a mitad de camino y después los envió de vuelta. Llegó a la costa y se embarcó en un pequeño barco. Después de navegar durante 3 días, llegó a un puerto en el que empleó a varios carpinteros para construirle una casa a la que nadie podría llegar. Después se encerró con 6 habilidosos joyeros y les encargó hacer una rama de oro y plata que fuera todo lo que la princesa pudiera desear.
Tenía que ser como las del maravilloso árbol que crecía en la montaña Horai, pues todos aquellos a quienes había preguntado le habían dicho que aquel lugar solo pertenecía a las fábulas y no al mundo real. Cuando terminaron la rama, volvió a su casa e intentó que pareciera que estaba cansado y desastrado del viaje. Puso la rama enjollada en una caja lacada y se la llevó al cortador de bambú, suplicándole que se la entregara a la princesa. El anciano cayó en la trampa del aspecto sudoroso del caballero y pensó que acababa de retornar de su largo viaje en pos de la rama. Así que intentó persuadir a la princesa de ver a ese hombre. Pero ella permaneció en silencio y parecía muy triste. El anciano sacó la rama y la alabó como un tesoro que no se podría encontrar en ningún lugar del país. Después habló del caballero, cuán valiente y bien parecido era, cómo había viajado hasta un lugar tan remoto como la montaña Horai. La princesa Luz de Luna cogió la rama entre sus manos y la examinó con cuidado. Después le dijo a su padre adoptivo que ella sabía que era imposible que ese hombre hubiera conseguido la rama del árbol de oro y plata que crecía en la montaña Horai tan rápido y con tanta facilidad, y que le apenaba creer que todo era un engaño fabricado por el impostor. El anciano salió a buscar al esperanzado caballero que se había acercado a la casa y le preguntó dónde había encontrado la rama. El hombre no tuvo ningún escrúpulo a la hora de inventarse una larga historia. Hace 2 años tomé un barco y zarpé en busca de la montaña Horai. Después de ir en pos del viento algún tiempo, llegué al lejano mar oriental. Entonces se alzó una gran tormenta y perdí el rumbo muchos días, desorientándome por completo. Al final llegamos a tierra en una isla desconocida. Allí descubrí que el lugar estaba habitado por demonios que me amenazaron con matarme y devorarme. Sin embargo, conseguí la amistad de esas horribles criaturas y nos ayudaron a mis marineros y a mí a reparar el barco y partir de nuevo. Se agotaron nuestras provisiones y sufrimos muchas enfermedades a bordo. Por fin, 500 días después, atisbé en el horizonte lo que parecía ser una cumbre. Al acercarnos, pudimos ver que se trataba de una isla, en el centro de la cual se alzaba una gran montaña. Llegué a tierra y después de vagar 2 o 3 días, vi algo brillante aproximarse a mí en la playa, sosteniendo en sus manos un cuenco dorado. Me acerqué y le pregunté si, por buena ventura, había encontrado la isla de la montaña Horai. Él respondió: «Así es, esta es la montaña Horai». Con muchas dificultades, escalé hasta la cima, donde pude ver el árbol dorado creciendo desde sus raíces plateadas en el suelo. Las maravillas de aquel extraño y lejano lugar eran muchas, y si comenzara a contárselas, podría no detenerme nunca. A pesar de mi deseo de permanecer allí más tiempo, en cuanto conseguí romper la rama, vine de vuelta. A toda velocidad, me llevó 400 días volver, y, como puede ver, mis ropas aún están húmedas, debido al largo viaje por mar. Ni siquiera he aguardado a cambiarme de vestimenta, con la necesidad que tenía de traer la rama a la princesa. En ese momento, los 6 joyeros que se habían encargado de realizar la rama, pero a quienes no había pagado, llegaron a la casa y mandaron una nota a la princesa para que les pagaran por su labor. Dijeron que habían trabajado más de 1000 días para hacer la rama de oro con sus ramitas de plata y su fruta enjollada, que le había entregado el caballero, pero que aún no habían recibido pago alguno. Así se descubrió el engaño del caballero, y la princesa
Feliz por haberse librado una vez más de un molesto pretendiente, se alegró de devolver la rama. Llamó a los trabajadores y les pagó con generosidad. Ellos se marcharon felices. Pero de camino a casa les atrapó el decepcionado caballero, que los golpeó hasta que quedaron a las puertas de la muerte por contar su secreto. El caballero volvió a casa con el corazón lleno de ira, y al no poder conseguir a la princesa, rehuyó a la gente y se retiró a una solitaria vida entre las montañas. El tercer caballero tenía un amigo en China, así que le escribió pidiéndole la piel de una rata de fuego, que tenía la habilidad de ser inmune a dicho elemento. Prometió a su amigo cuanto dinero quisiera si se la conseguía. En cuanto recibió el mensaje de reunirse con él, cabalgó durante 7 días para ver qué le traía. A cambio de una gran suma de dinero, su amigo le entregó la piel de una rata de fuego. Cuando llegó a casa, la colocó cuidadosamente en una caja y se la llevó a la princesa mientras esperaba fuera la respuesta. El cortador de bambú recibió la caja del caballero y, como de costumbre, se la llevó a la princesa e intentó convencerla para que lo viera, pero la princesa Luz de Luna se negó, diciendo que primero debía probar la piel sometiéndola al fuego. Si era real, no ardería. Así que la sacó de su envoltura y abrió la caja. Después lanzó la piel al fuego. Esta se agrietó y ardió al instante, y la princesa supo así que ese hombre tampoco había cumplido su palabra. Al igual que los 2 anteriores, el tercero también había fallado la prueba. El cuarto caballero no tenía más intención de llevar a cabo su cometido que el resto. En vez de ir a buscar al dragón que llevara en su cabeza la joya de 5 colores, llamó a todos sus sirvientes y les ordenó que lo buscaran a lo largo y ancho de Japón y China, y les prohibió volver hasta que la hubieran encontrado. Sus numerosos vasallos y sirvientes partieron en diferentes direcciones, sin la intención, sin embargo, de obedecer lo que consideraban una orden imposible. Simplemente se lo tomaron como unas vacaciones. Fueron a agradables lugares del país juntos y gruñeron por la obstinación de su señor. El caballero, mientras tanto, al pensar que sus vasallos no le fallarían para encontrar la joya, reparó su casa y la adornó hasta hacerla lo más hermosa posible para recibir a la princesa. Tan seguro estaba de ganar su mano. Un año pasó esperando y sus hombres no volvieron con la joya draconiana. El caballero se desesperó. No podía esperar más, así que llevó consigo 2 hombres y subió a un barco donde ordenó al capitán que partiera en busca del dragón. El capitán y los marineros se negaron a llevar a cabo lo que consideraban una búsqueda absurda, pero el caballero les convenció de zarpar. Cuando apenas levaban unos días, se encontraron con una gran tormenta que duró tanto que, para cuando su furia se abatió, el caballero había decidido dejar la casa del dragón. Por fin llegaron a tierra, pues la navegación era primitiva en aquellos días. Agotado de sus viajes y de la ansiedad, el cuarto pretendiente se rindió al cansancio. Había cogido un fortísimo resfriado y se fue a la cama con el rostro hinchado. El gobernador del lugar, al escuchar su historia, mandó mensajeros para invitarle a su hogar. Mientras estaba allí, pensando en todos sus problemas, el amor que sentía por la princesa se convirtió en ira y la culpó por todas las dificultades que había superado. Pensó que era muy posible que hubiera querido matarlo para librarse de él, y para ello lo había mandado a una misión imposible. En ese momento, volvieron los sirvientes que habían partido en busca de la joya y se sorprendieron porque donde esperaban ira, encontraron halagos. Su señor les dijo que estaba harto de aventuras y que no pensaba volver a acercarse a la casa de la princesa nunca más. Como el resto, el quinto caballero también falló en su aventura.
no pudo encontrar la concha de la golondrina. Para entonces, la fama de la belleza de la princesa Luz de Luna había alcanzado los oídos del emperador, y mandó a una de sus cortesanas para ver si era tan hermosa como se decía. Entonces la invitaría al palacio para convertirla en una de sus damas. Cuando la cortesana llegó, a pesar de las súplicas de su padre, la princesa Luz de Luna se negó a verla. La mensajera imperial insistió, diciendo que eran órdenes del emperador. Entonces la princesa Luz de Luna dijo al anciano que, si se la obligaba a ir al palacio, desaparecería de la tierra. Cuando el emperador se enteró de su obstinación en desobedecer sus órdenes y que si la obligaban a comparecer se desvanecería, se decidió a ir él mismo a verla. Así que planeó ir de caza cerca de la casa del cortador de bambú. Mandó un mensaje al anciano anunciándole sus intenciones y recibió el visto bueno a su plan. Al día siguiente, el emperador partió con su séquito, a quienes dejó atrás pronto. Encontró la casa del cortador de bambú y desmontó. Entró en ella y se dirigió directamente donde la princesa estaba con sus doncellas. Nunca había visto una belleza semejante y no podía sino quedarse mirándola, pues era más hermosa que ningún ser humano y brillaba suavemente. Cuando la princesa Luz de Luna se percató de que un extraño la miraba, intentó escapar de la habitación, pero el emperador la atrapó y suplicó que lo escuchara. Su única respuesta fue esconder su rostro entre sus mangas. El emperador se había enamorado profundamente de ella y le suplicó que fuera con él a la corte, donde le daría una posición de honor y todo lo que ella deseara sería suyo. Estaba a punto de pedir un palanquín imperial para llevársela con él, diciendo que su gracia y su belleza deberían adornar un palacio, no estar ocultas en la cabaña de un cortador de bambú. Pero la princesa lo detuvo. Dijo que si la obligaba a ir al palacio, se convertiría en una sombra, y empezó a perder su cuerpo incluso mientras lo decía. Desapareció de su vista mientras él miraba. El emperador prometió dejarla libre solo si retomaba su forma anterior, lo que hizo al instante. Él debía volver ya, pues su séquito debía estar preguntándose qué podía haberle ocurrido a su señor imperial al no verlo en tan largo tiempo. Así que se despidió de ella y partió de la casa con el corazón entristecido. La princesa Luz de Luna era la mujer más hermosa del mundo, en su opinión, y todas las demás no eran sino meras sombras a su alrededor. No dejaba de pensar en ella. El emperador pasaba entonces mucho tiempo escribiendo poemas, en los que hablaba de su amor y devoción, y se los enviaba. Y aunque se negó a volver a verlo, le respondió con muchos versos de su propia mano, que le decían gentil y amablemente que nunca podría casarse con nadie de la tierra. Esas pequeñas canciones le alegraban el día. Sobre esas fechas, sus padres adoptivos se percataron de que, noche tras noche, la princesa se sentaba en el balcón y miraba durante horas a la luna, con una mirada de profundo abatimiento que siempre acababa en lágrimas. Una noche, el anciano la descubrió llorando como si se le hubiera roto el corazón, y le pidió que le contara la razón de sus penas. Entre lágrimas, ella le dijo que había acertado al pensar que no pertenecía a este mundo, que en verdad venía de la luna y que su tiempo en la tierra se agotaba. En el 15º día de ese mismo mes de agosto, sus amigos de la luna vendrían a buscarla y ella tendría que volver. Sus padres estaban allí, pero al haber pasado una vida en la tierra, ella les había olvidado, como le había pasado con el mundo lunar al que pertenecía. Lloraba, le dijo, al pensar en dejar a sus amados padres adoptivos y el hogar donde durante tanto tiempo había sido feliz.
Cuando sus doncellas lo escucharon, se pusieron muy tristes y no pudieron comer ni beber por los sentimientos que les causaba la idea de que la princesa partiera pronto. En cuanto las nuevas alcanzaron al emperador, éste envió mensajeros para descubrir si eran ciertas o no. El anciano cortador de bambú salió de la casa para recibir a los mensajeros imperiales. La pena de esos días le había afectado. Había envejecido mucho. Llorando amargamente, les dijo no solo que el informe era completamente cierto, sino que también pretendía aprisionar a los enviados de la luna y hacer todo lo que estuviera en sus manos para evitar que se llevaran a la princesa. Los hombres volvieron a palacio, donde contaron al emperador lo que sucedía. En el 15º día de aquel mes, éste envió un ejército de 2000 guerreros a vigilar la casa. 1000 de ellos se apostaron en el techo, el resto protegía las entradas. Todos eran arqueros sin igual. El cortador de bambú y su esposa escondieron a la princesa en una habitación interior. El anciano ordenó que nadie durmiera aquella noche. Todos los habitantes de la casa debían guardar una estricta vigilia y estar listos para proteger a la princesa. Con estas precauciones y la ayuda de los guerreros del emperador, esperaba resistir a los mensajeros lunares. Pero la princesa le dijo que todas esas medidas para conservarla serían inútiles y que, cuando su gente llegara, nada podría evitar que llevaran a cabo sus planes, ni siquiera los hombres del emperador. Entonces añadió entre lágrimas que le daba mucha pena dejarlos a él y a su esposa, a quienes había aprendido a amar como si fueran sus padres, que, si pudiera, se quedaría con ellos durante su vejez, y que intentaría devolverles todo el amor y la bondad que le habían mostrado durante su vida en la tierra. Llegó la noche, la amarillenta luna de la cosecha se alzó en el cielo, llenando al adormilado mundo de su luz dorada. El silencio reinaba entre los bosques de pino y bambú, y en el techo 1000 hombres esperaban con las flechas prestas. Entonces la noche se volvió gris conforme se acercaba el alba, y todos confiaron en que el peligro hubiera pasado, en que la princesa Luz de Luna no tendría que dejarles al final. Entonces, de repente, los vigilantes vieron una nube rodear la luna y pudieron ver cómo la nube empezaba a descender hacia la tierra. Se acercaba cada vez más y todos vieron con consternación que se dirigía directamente hacia la casa. En poco tiempo el cielo se cubrió por completo, hasta que la nube se aposentó, a solo 20 centímetros del suelo. En el centro flotaba un carro volador, y allí se podía ver a un grupo de seres luminosos. Entre ellos, uno se alzaba con dignidad real, quien bajó del carro. Erguido en el cielo, llamó al anciano para que saliera de la casa. Ha llegado el momento de que la princesa Luz de Luna vuelva a la luna de donde vino. Cometió un grave delito y como castigo se la envió a vivir aquí durante un tiempo. Sabemos el buen cuidado que le habéis dispensado y para recompensaros os hemos enviado riqueza y prosperidad en el oro que encontrasteis en los bambúes. He criado a la princesa durante 20 años y nunca ha hecho ninguna maldad. Por tanto, esta no puede ser la dama que buscáis, respondió el anciano. Os suplico que busquéis en otra parte. Entonces el mensajero la llamó con fuerza en la voz. Princesa Luz de Luna, salid de este humilde lugar. No permanezcáis aquí ni un momento más.
Ante estas palabras, las pantallas de la habitación de la princesa se abrieron por sí mismas, revelando su presencia. El resplandor que la rodeaba la mostraba maravillosa y hermosa, más allá de todo lo imaginable. El mensajero se acercó y la llevó hasta el carromato. Ella volvió la mirada y vio con compasión la profunda tristeza del anciano. Le dijo muchas palabras reconfortantes y que no deseaba dejarle y que siempre podría pensar en ella cuando mirase a la luna. El cortador de bambú suplicó que le permitieran acompañarla, pero eso no era posible. La princesa se quitó el recargado kimono exterior y se lo dio como recuerdo. Uno de los seres lunares poseía una maravillosa armadura con alas, otro un vial lleno de elixir de la vida. Este se lo dio a beber a la princesa, quien dio un pequeño sorbo con la intención de darle el resto al anciano. Sin embargo, se lo impidieron. «Esperad un momento», repuso la princesa mientras intentaban colocarle una túnica con alas. «No debo olvidarme de mi buen amigo el emperador. Debo al menos escribirle una última vez para despedirme de él mientras conservo la forma humana». A pesar de la impaciencia de los mensajeros y conductores, le estuvo esperando mientras terminaba la carta. Colocó el vial de elixir de la vida junto a la carta y se lo dio al anciano para que se lo llevara al emperador. Entonces el carro empezó a ascender hacia la luna. Y mientras todos observaban con ojos llenos de lágrimas a la princesa que se alejaba, llegó finalmente el alba. En su rosada luz, el carro lunar y todo lo que había en él desaparecieron entre las nubes juguetonas que ahora cruzaban el cielo arrulladas por el viento de la mañana. Llevaron la carta de la princesa Luz de Luna al palacio. El emperador temía tocar el elixir de la vida, así que lo envió junto a la carta a lo alto de la montaña más sagrada de la tierra, el monte Fuji, y allí los emisarios reales lo quemaron al amanecer. Por eso, todavía hoy se dice que se puede ver humo partiendo de la cima del monte Fuji hacia las nubes. Muchos años, en Japón, vivían en la provincia de Echigo, una parte remota de Japón incluso en la actualidad, un hombre y su mujer. Llevaban casados varios años y habían sido bendecidos con una hija pequeña. Era la alegría y el orgullo de sus vidas, y en ella tenían una fuente interminable de felicidad para su vejez. Los días, grabados con letras doradas en sus memorias, eran los que habían marcado su crecimiento desde su nacimiento. La visita al templo a los 30 días, con su orgullosa madre llevándola, vestida con un kimono ceremonial para ponerla bajo la protección del dios de la familia. Su primer festival de las muñecas, cuando sus padres le regalaron unas cuantas con sus objetos diminutos y cada año le daban una nueva. Y, tal vez, la ocasión más importante de todas, su tercer cumpleaños, cuando ataron su primer obi, escarlata y dorado, alrededor de su diminuta cintura, señal de que había abandonado la infancia y se había convertido en una niña. Cuando cumplió los 7 años y hubo aprendido a hablar y a atenderles de esas pequeñas maneras que tanto afectaban al corazón de sus adorados padres, la copa de su felicidad parecía llena. No podía haber en todo el imperio una familia más feliz. Un día hubo mucha alegría en la casa, pues de repente habían convocado al padre a la capital por negocios. En estos días de ferrocarriles y jinrikisha y otros rápidos medios de transporte, es difícil percatarse de lo que un viaje de Matsuyama a Kioto suponía. Las carreteras eran duras y malas, y la gente común tenía que andar todo el camino, aunque fueran cientos de kilómetros. Sin duda,
En aquellos días era tan difícil ir a la capital como para un japonés actual ir a Europa. Así que la esposa estaba muy ansiosa mientras ayudaba a su marido a prepararse para el largo viaje, al saber qué tarea tan ardua le esperaba. En vano deseó acompañarlo, pero la distancia era demasiado grande para una madre y una niña. Además, la tarea de la esposa era ocuparse del hogar. Cuando por fin estuvo preparado para el viaje, toda la pequeña familia se reunió en el porche. «No te pongas nerviosa, volveré pronto», dijo el hombre. «Mientras estoy lejos, cuida de todo, en especial de nuestra pequeña hija. Sí, nosotros estaremos bien, pero tú debes tener cuidado y no tardar un día más de lo necesario en volver con nosotras», dijo la esposa mientras las lágrimas caían como lluvia de sus ojos. La pequeña era la única que sonreía, pues no comprendía la tristeza de la separación y no sabía que ir a la capital era muy diferente que caminar hasta el pueblo cercano, lo que su padre hacía a menudo. Corrió a su lado y agarró su larga manga para que se detuviera un momento. «Padre, seré buena mientras espero tu vuelta, así que, por favor, tráeme un regalo». Cuando el padre se volvió a echar una última mirada a su llorosa esposa y a la sonriente y nerviosa niña, tan difícil le resultaba alejarse que sintió como si alguien tirara de su cabello para que se quedara, pues nunca habían estado separados antes. Pero él sabía que tenía que irse, pues la convocatoria era imperativa. Con mucho esfuerzo, dejó de pensar en ello y se giró con resolución. Atravesó rápidamente el pequeño jardín y salió por la puerta. Su esposa, cogiendo a la niña en sus brazos, corrió hasta la puerta y lo vio pasar por la carretera entre los pinos hasta que se perdió en la niebla de la distancia. Lo último que pudo ver fue la punta doblada de su sombrero, que no tardó en desaparecer también. «Ahora que padre se ha ido, tú y yo debemos cuidar de todo hasta que vuelva», dijo la madre mientras volvían a la casa. «Sí, seré muy buena», dijo la niña, asintiendo. «Y cuando padre vuelva a casa, por favor, dile lo buena que he sido y tal vez así me dé un regalo. Seguro que padre te trae algo que te guste mucho. Lo sé, pues le he pedido que te traiga una muñeca. Debes pensar en tu padre todos los días y rezar porque tenga un buen viaje hasta que vuelva». «Oh, sí, cuando vuelva a casa verá lo feliz que soy», dijo la niña, dando palmadas, con el rostro brillante de felicidad. A la madre le pareció que cuanto más tiempo miraba el rostro de la niña, más crecía su amor. Entonces se puso a trabajar para hacer las ropas de invierno para los tres. Sacó su rueca de madera sencilla y preparó el hilo antes de tejer las cosas. En los intervalos de su trabajo, dirigió los juegos de la pequeña niña y la enseñó a leer las antiguas historias de su país. Así se consoló la esposa en el trabajo durante los solitarios días de la ausencia de su marido. Mientras el tiempo pasaba rápido en la silenciosa casa, el marido terminó sus negocios y volvió. El hombre había cambiado tanto durante su viaje que ni siquiera sus amigos más cercanos lo hubieran reconocido con facilidad. Había viajado día tras día, expuesto a las lluvias y al calor, durante un mes entero, y su piel estaba bronceada por el sol. Pero su amada esposa e hija lo reconocieron nada más verlo y corrieron a abrazarlo desde ambos lados, cada una tirando de las mangas para saludarlo con emoción poco contenida. El hombre y su esposa se alegraron de ver que el otro estaba bien. La madre y la hija le ayudaron a desatarse las sandalias de paja. Dejó su gran sombrero de ala ancha y se sentó de nuevo entre las dos en el viejo salón familiar que tan vacío había estado en su ausencia.
En cuanto se sentaron en las esterillas blancas, el padre abrió una cesta de bambú que había traído con él y sacó una hermosa muñeca y una caja lacada llena de pasteles. «Aquí tienes», le dijo a la pequeña, «un regalito para ti. Es un premio por cuidar tan bien a tu madre y la casa mientras estaba fuera». «Gracias», dijo la niña, inclinando la cabeza hasta el suelo. Y después puso su mano como si fuera una pequeña hoja de arce, con los dedos ansiosos por tomar una muñeca y la caja. Ambas, al venir de la capital, eran más hermosas que nada que hubiera visto. No había palabras para expresar la felicidad de la pequeña niña. Su rostro parecía arder de felicidad y no podía ver ni pensar en otra cosa. Después, el marido volvió a revolver en la cesta y esta vez sacó una caja de madera cuadrada, cuidadosamente atada con hilo rojo y blanco, y se la dio a su esposa. «Y esto es para ti». La esposa tomó la caja y la abrió con cuidado para sacar un disco de metal con asa. Un lado era brillante como un cristal, y el otro lado estaba cubierto de un grabado de pinos y cigüeñas, que había sido tallado en su suave superficie como si fueran reales. Nunca había visto algo así en su vida, pues había nacido y crecido en la provincia rural de Echigo. Miró el disco brillante y se sorprendió al ver su rostro. «Veo a alguien en esta cosa redonda. ¿Qué es lo que me has dado?». El marido se rió. «Vaya, pues es tu propio rostro. Lo que te he traído se llama espejo, y quien quiera que mire en su superficie podrá ver su propio rostro reflejado. Aunque no se puede ver en un sitio tan alejado como este, se han usado en la capital desde tiempos antiguos. Allí, el espejo se considera un objeto necesario para una mujer. Hay un viejo proverbio que dice: si la espada es el alma del samurái, el espejo lo es de la mujer. Y según la tradición popular, el espejo de una mujer muestra su propio corazón. Si lo mantiene limpio y brillante, su corazón es igual de puro y bueno. Es también uno de los tesoros que forman las joyas del emperador. Debes guardar con cuidado tu espejo y usarlo con amor. La esposa escuchó a su marido y se alegró de aprender tantas cosas que desconocía, y le gustó aún más el precioso regalo, un símbolo de su amor, mientras había estado lejos. Si el espejo simboliza mi alma, sin duda lo atesoraré como una posesión valiosa y nunca lo usaré descuidadamente, dijo. Lo levantó hasta su frente para agradecer el regalo y después lo guardó en la caja y se lo llevó. La esposa vio que su marido estaba muy cansado y se puso a servir la cena y a preparar todo para que estuviera cómodo. La pequeña familia pensó que no había conocido la verdadera felicidad antes. Así de alegres, estaban de volver a estar juntos, y esa noche el padre contó muchas anécdotas de su viaje y de todo lo que había visto en la capital. Pasó el tiempo en la tranquila casa y los padres vieron que sus deseos más profundos tomaron forma conforme su hija creció desde la infancia hasta ser una bella joven de 16 años. La habían criado con incesante amor y cuidado, como si fueran dueños de una gema de incalculable valor. Y ahora su esfuerzo recibía una recompensa doble. Qué calma era para su madre que fuera por la casa ocupándose de las tareas, y cuán orgulloso estaba su padre de ella, pues le recordaba a su esposa cuando la vio por primera vez. Pero, por supuesto, en este mundo nada dura para siempre. Ni siquiera la luna tiene una forma perfecta, sino que pierde su redondez con el tiempo y las flores crecen y se marchitan. Así, la felicidad de la familia se rompió debido a una gran desgracia. La buena y gentil mujer y madre cayó enferma un día. En los primeros días de su enfermedad, el padre y su hija pensaron que era solo un catarro y no se preocuparon demasiado.
Pero los días pasaron y la madre no mejoró, sino que empeoró, y el doctor estaba asombrado, pues a pesar de todo lo que hacía la pobre mujer, se debilitaba cada día. El padre y la hija estaban desconsolados por la pena, y día y noche pasaban al lado de la madre. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, la vida de la mujer no pudo salvarse. Un día, mientras la chica estaba sentada en la cama de su madre, intentando ocultar con una alegre sonrisa la preocupación que le reconcomía el corazón, la madre se levantó y tomó su mano y la miró directa y amorosamente a los ojos. Su respiración era trabajosa y habló con dificultad. «Hija mía, estoy segura de que nada puede salvarme ahora. Cuando muera, prométeme que cuidarás a tu amado padre e intentarás ser una buena y trabajadora mujer». «Oh, madre», dijo la chica mientras se le llenaban los ojos de lágrimas, «no debes decir esas cosas. Todo lo que tienes que hacer es apresurarte a ponerte bien. Eso será lo que más felices nos hará a padre y a mí». «Sí, lo sé, y es una alegría para mí ver en mis últimos días cómo deseáis que mejore, pero no va a suceder. No te entristezcas tanto, pues era mi destino desde mi estado anterior de existencia que moriría en esta vida justo en este momento. Al saberlo me he resignado a mi destino. Ahora te daré algo para que me recuerdes estés donde estés cuando muera». Sacó la mano y sacó de un lado de la almohada una caja cuadrada de madera atada con una cuerda de seda borlada. Tras deshacer los nudos con cuidado, sacó el espejo que su marido le había regalado años antes. «Cuando eras pequeña, tu padre fue a la capital y me trajo como regalo este tesoro. Es un espejo. Esto es lo que te doy antes de morir. Sí, cuando haya dejado de estar en esta vida, te sientes sola y deseas verme. Saca este espejo y en su clara y brillante superficie siempre me verás. Así podrás encontrarte conmigo a menudo y contarme las penas que te aquejen. Y aunque no seré capaz de hablar, te entenderé y te compadeceré, pase lo que pase». Con estas últimas palabras, la mujer moribunda le dio el espejo a su hija. La mente de la buena madre pareció quedarse en calma y volvió a hundirse en el lecho. Sin decir ni una palabra más, su espíritu pasó tranquilo al otro mundo ese mismo día. La hija y el padre estaban desolados y confusos, y se abandonaron a su amarga pena. Sentían que era imposible olvidar a la amada mujer que hasta ese momento había llenado sus vidas y enterrar su cuerpo sin más. Pero ese estallido inevitable de lamentaciones pasó, y a pesar de estar conmocionados por la resignación, recuperaron el control de su corazón. Aún así, a la hija le parecía que su vida había quedado desolada. El amor que sentía por su madre no disminuyó con el tiempo, y tanto quería recordarla que todo en su vida diaria, hasta la lluvia y el viento, le recordaban la muerte de su madre y todo lo que habían amado y compartido juntas. Un día, mientras su padre estaba fuera y ella estaba haciendo las tareas de la casa sola, su soledad y su pena la abrumaron. Se tiró al suelo de la habitación de su madre y lloró como si su corazón se hubiera roto. Pobre niña, pues solo ansiaba un vistazo del rostro amado, el sonido de su voz llamándola o el olvido momentáneo del doloroso vacío de su corazón. De repente se irguió. Por fin se acordó de las últimas palabras de su madre. «Oh, mi madre me dijo, cuando me dio el espejo como regalo de despedida, que cuando mirara en él podría verla. Casi me había olvidado de sus últimas palabras. ¡Qué estúpida soy! Tomaré el espejo y veré si es posible». Se secó rápido los ojos y se acercó al armario donde había guardado la caja que contenía el espejo.
Su corazón latía con fuerza por la expectación al levantar el espejo y mirar en su cara pulida. Sorprendente, las palabras de su madre eran verdaderas. Sabe cuán miserable me siento y ha venido a reconfortarme. Cuando quiera verla, se encontrará conmigo pronto. ¡Qué agradecida estoy!, se asombró la chica. Y desde entonces, el peso de la lástima que había en su corazón se aligeró en gran medida. Todas las mañanas, para conseguir fuerza para los trabajos que el día ponía ante ella, y todas las noches, para consolarse antes de irse a descansar, la joven sacaba el espejo y miraba su reflejo que, con la sencillez de su inocente corazón, creía que era el alma de su madre. Cada día se parecía más a su madre muerta, y era gentil y amable con todos, una buena hija para su padre. Pasó un año de luto así en la pequeña casa, cuando, por recomendación de sus conocidos, el hombre volvió a casarse, y la hija se vio ahora bajo la autoridad de una madrastra. Era una posición difícil, pero los días que pasó recordando a su amada madre y al querer ser lo que su madre quería que fuera, hicieron a la joven dócil y paciente, y ahora estaba decidida a ser una buena hija para la esposa de su padre en todos los aspectos. Todo iba bien, aparentemente, en la familia. Durante algún tiempo, bajo el nuevo régimen, no hubo ningún torbellino ni olas de desacuerdo que enturbiasen la superficie de la vida diaria, y el padre estaba feliz. Pero la mujer corre el peligro de ser cruel y envidiosa, y así son las madrastras proverbialmente en todo el mundo, y las primeras sonrisas que mostró no llegaban a sus ojos. Conforme los días y las semanas se convirtieron en meses, la madrastra empezó a ser cruel con la huérfana e intentó posicionarse entre el padre y la niña. Algunas veces se acercaba a su marido y se quejaba del comportamiento de su hijastra, pero el padre sabía que esto era lo esperable. No se fijó en sus quejas con mala intención. En vez de disminuir el afecto hacia su hija, como la mujer deseaba, sus gruñidos solo le hacían quererla más. La mujer pronto vio que él empezaba a mostrar más preocupación por su solitaria niña que antes. Esto no le gustó nada, y empezó a devanarse los sesos, pensando cómo podría, de cualquier forma, echar a la hijastra de la casa. Así de podrido tenía el corazón. Vigiló a la chica con cuidado y mirando un día en su habitación de buena mañana, pensó que había descubierto un pecado suficientemente grave como para acusar a la niña ante su padre. La propia mujer estaba un poco asustada por lo que había visto. Entonces fue a su marido y, limpiándose unas lágrimas falsas, le dijo con voz triste: «Por favor, permíteme abandonaros hoy». El hombre se quedó anonadado por lo repentino de su petición y le preguntó cuál era el problema. «¿Qué encuentras tan horrible en mi casa?», preguntó, «como para querer irte sin demora». «No, no, no tiene nada que ver contigo, incluso en mis sueños. Nunca hubiera pensado que desearía dejar tu vera. Pero si sigo viviendo aquí, temo perder la vida. Así que creo que lo mejor para todos es que me dejes volver al hogar de mi padre». Y la mujer empezó a llorar de nuevo. Su marido, preocupado al verla tan infeliz y pensando que no podía haberla oído bien, dijo: «¿Qué quieres decir? ¿Cómo va a estar tu vida en peligro aquí? Ya que me lo preguntas, te lo diré. Tu hija me odia. Durante un tiempo se ha encerrado en su habitación por las mañanas y por las noches, y al mirar al pasar estoy convencida de que ha hecho una imagen mía y está intentando matarme por medio de artes mágicas, maldiciéndome todos los días. No estoy segura aquí. Sin duda, tengo que irme. No podemos vivir más bajo el mismo techo.
El marido escuchó la horrible historia, pero no podía creer que su gentil hija fuera capaz de tamaña maldad. Sabía que por superstición popular, la gente creía que una persona podía causar la muerte poco a poco a otra, al hacer una imagen de la persona odiada y maldecirla todos los días. Pero, ¿dónde había adquirido ese conocimiento su joven hija? Eso era imposible. Aunque recordaba haberse dado cuenta de que su hija pasaba mucho tiempo en su habitación en los últimos tiempos y se mantenía alejada del resto, incluso cuando los visitantes iban a casa. Al unir esto a la alarma de su esposa, pensó que podía haber algo importante en la extraña historia. Su corazón estaba dividido entre dudar de su esposa y confiar en su hija, y no sabía qué hacer. Decidió ir a ver a su hija al momento para descubrir la verdad. Reconfortó a su esposa, le aseguró que sus miedos eran infundados y se dirigió en silencio a la habitación de su hija. La chica llevaba mucho tiempo siendo infeliz. Había intentado ser amable y obediente para mostrar su buena voluntad y complacer a la nueva esposa, así como para romper esa muralla de prejuicios que ella sabía era inevitable entre padrastros e hijastros. Pero pronto descubrió que sus esfuerzos eran en vano. La madrastra nunca confió en ella y parecía malinterpretar todas sus acciones. Y la pobre chica sabía muy bien que a menudo le iba con mentiras y cuentos a su padre. No podía evitar comparar su presente infeliz con el tiempo en que su madre estaba viva hacía apenas un año. ¡Qué cambio tan grande en tan corto tiempo! Por la mañana y por la noche lloraba por la nostalgia. Cuando podía, se iba a su habitación y cerrando las pantallas, sacaba el espejo y miraba, según pensaba, el rostro de su madre. Era su única alegría en esos días aciagos. Su padre la encontró así ocupada, apartó el fusama y la vio inclinada sobre algo con mucho interés. Miró por encima de su hombro para ver quién había entrado en la habitación y se sorprendió al ver a su padre, pues generalmente la mandaba llamar cuando quería verla. Estaba confusa porque la hubiera encontrado mirando el espejo, pues no le había hablado a nadie de la última promesa de su madre, sino que lo había mantenido oculto en su corazón. Así que antes de girarse hacia su padre, lo deslizó dentro su larga manga. Su padre notó su confusión y que había ocultado algo. «Hija, ¿qué estás haciendo?», le dijo con severidad. «¿Y qué es eso que llevas oculto en la manga?». La chica se asustó ante la severidad de su padre. Nunca le había hablado con ese tono. Su confusión se convirtió en aprensión, su color, de escarlata a blanco. Se sentó atontada y avergonzada, incapaz de responder. Las apariencias estaban sin duda en su contra. La joven parecía culpable y su padre pensó que tal vez su esposa le había dicho la verdad. «Entonces, ¿es verdad que estás realizando una maldición todos los días contra tu madrastra y que rezas por su muerte?», le dijo enfadado. «¿Has olvidado lo que te he dicho? Que aunque fuera tu madrastra tenías que ser obediente y leal con ella. ¿Qué espíritu malvado se ha apoderado de tu corazón para que seas tan cruel? Sin duda has cambiado, hija mía. ¿Qué te ha hecho desobediente y desleal?». Y los ojos del padre se llenaron repentinamente de lágrimas al pensar que había fallado al criar a su hija. Ella, por su parte, no sabía a qué se refería, pues nunca había oído hablar de esa superstición. Pero vio que debía hablar y aclarar las cosas cuanto antes. Amaba a su padre con todo su corazón y no podía soportar que estuviera enfadado. Le puso una mano en la rodilla. «Padre, padre, no digas esas cosas. Soy todavía tu niña obediente. Por supuesto que lo soy. Por estúpida que sea, nunca sería capaz de maldecir a nadie que te perteneciera,
mucho menos rezaría por la muerte de alguien a quien ames. Sin duda, alguien te ha estado contando mentiras y estás confuso. No sabes lo que dices. O algún espíritu malvado ha tomado posesión de tu corazón. Pues yo no entiendo. No, ni siquiera una gota. Esa maldad de la que me acusas. Pero el padre recordó que había escondido algo cuando entró en la habitación, e incluso su sincera protesta no le satisfizo. Quería librarse de las dudas para siempre. Entonces, ¿por qué siempre estás sola en tu habitación estos días? Y dime qué has escondido en tu manga. Enséñamelo. Entonces la hija, aunque no quería confesar cómo adoraba la memoria de su madre, vio que debía decírselo a su padre para poder limpiar su nombre. Así que sacó el espejo de su larga manga y lo puso ante él. Esto, dijo, era lo que estaba mirando ahora mismo. Vaya, dijo sorprendido. Este es el espejo que traje como regalo a tu madre cuando fui a la capital hace muchos años. ¿Y lo has guardado todo este tiempo? Entonces, ¿por qué pasas tanto tiempo delante del espejo? Entonces le dijo las últimas palabras de su madre y cómo había prometido ver a su hija cuando ella mirara en el espejo. Pero su padre no podía entender la simplicidad de su hija al no saber que lo que veía reflejado en el espejo era en realidad su propio rostro y no el de su madre. ¿Qué quieres decir?, preguntó. No entiendo cómo puedes ver el alma de tu madre perdida al mirar el espejo. Pero es cierto, dijo ella, y si no me crees, mira tú mismo. Y puso el espejo ante ella. Allí, mirando desde el otro lado del espejo, estaba su propio rostro dulce. Señaló el reflejo con seriedad. ¿Todavía dudas de mí?, le preguntó con emoción, mirándolo a la cara. Con una exclamación de repentina comprensión, el padre dio una palmada con fuerza. ¡Qué estúpido soy! Por fin lo entiendo. Tú y tu madre sois como dos gotas de agua. Por eso, al mirar el reflejo de tu rostro todo este tiempo, pensabas que estabas cara a cara con ella. Eres, sin duda, una niña leal. Parecería una cosa estúpida que hacer, pero no es así. Muestra cuán profunda es tu piedad filial y cómo de inocente es tu corazón. Vivir acordándote siempre de tu madre te ha ayudado a crecer a su imagen y semejanza. Qué inteligente por su parte decirte eso. Te admiro y te respeto, hija mía. Y me avergüenza pensar que por un instante creí a tu suspicaz madrastra y sospeché que hacías el mal. Y venía con la intención de regañarte con severidad, mientras que todo este tiempo tú has sido sincera y bondadosa. Ante ti no me queda honor alguno, y te suplico que me perdones. Su padre se echó a llorar. Pensó cuán solitaria debía sentirse la pobre chica, y todo lo que debía haber sufrido a manos de su madrastra. Su hija mantuvo con orgullo su fe y su sencillez en mitad de circunstancias tan adversas, soportando todos sus problemas con amabilidad y paciencia. La comparó con el loto cuyas hojas de belleza sin par crecen del limo y del barro de pozas y charcas, emblema adecuado para el corazón que se mantiene libre de mácula alguna al pasar por el mundo. La madrastra, ansiosa de saber lo que ocurría, había estado todo el tiempo de pie fuera de la habitación. Se acercó lentamente y abrió poco a poco la pantalla hasta que pudo ver todo lo que pasaba. En ese momento, entró de repente en la habitación y se tiró al suelo, poniendo la cabeza entre los brazos extendidos ante su hijastra. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!, exclamó con la voz rota. No sabía qué hija tan bondadosa eras. No es culpa tuya, pero con el corazón celoso de una madrastra, te he odiado todo este tiempo. Al sentirme así, era natural que pensara que el sentimiento era recíproco. Por eso cuando vi que ibas tantas veces a la habitación te seguí.
Y cuando te vi mirar todos los días al espejo durante largos intervalos, decidí que habías descubierto cuánto te odiaba y que buscabas venganza quitándome la vida por medio de artes mágicas. Mientras viva, no olvidaré el mal que te he ocasionado al juzgarte tan mal y al hacer que tu padre sospechara de ti. Desde ahora olvidaré mi viejo y malvado corazón y pondré en su lugar uno nuevo, limpio y lleno de arrepentimiento. Pensaré en ti como si fueras mi propia hija. Te amaré y te cuidaré con todo mi corazón para liberarte de esa infelicidad que te he causado. Por tanto, olvida todo lo que ha ocurrido y otórgame, te suplico, algo de ese amor filial que hasta ahora has reservado para tu difunta madre. Así se humilló la cruel madrastra y pidió el perdón a la chica que tan mal había tratado. Tal era la dulzura de la disposición de la chica que perdonó sin dudarlo a su madrastra, y nunca tuvo ni un momento de malicia ni resentimiento hacia ella después. El padre vio en el rostro de la esposa que estaba verdaderamente arrepentida del pasado, y se sintió muy aliviado de ver que ese terrible malentendido desaparecía de la memoria de ambas. Desde entonces, los tres vivieron felices como peces en el agua. Ningún problema oscureció de nuevo el hogar, y la joven olvidó poco a poco ese año de infelicidad envuelta en el amor dulce y el cariño que su madrastra ahora le dedicaba. Su paciencia y su bondad fueron recompensadas al final. Hace mucho, mucho tiempo vivía un hombre a quien llamaban Sentaro. Su apellido significaba millonario, pero aunque no era tan rico como para merecerlo, estaba lejos de ser pobre. Había heredado una pequeña fortuna de su padre y vivía de ello, pasando el tiempo sin preocupaciones, sin pensar en ningún momento en trabajar, hasta que tuvo 32 años. Un día, sin ninguna razón aparente, el pensamiento de la muerte y la enfermedad le asaltó. La idea de caer enfermo o morir lo molestaba mucho. Me gustaría vivir, se dijo, hasta los 500 o 600 años al menos, libre de toda enfermedad. La duración habitual de la vida de un hombre es muy corta. Se preguntó si sería posible, viviendo sencilla y frugalmente a partir de aquel momento, prolongar su vida hasta ese punto. Sabía que había mucha gente en las antiguas historias de los emperadores que había vivido 1000 años. Además, de una princesa de Yamato se decía que alcanzó los 500 años. Esa era la última historia reconocida de una vida especialmente larga. Sentaro había oído a veces la historia del rey Shin no Shiko. Fue uno de los gobernantes más hábiles y poderosos de la historia china. Construyó todos los grandes palacios y la famosa Gran Muralla China. Consiguió todo lo que pudo querer del mundo, pero a pesar de toda su felicidad, sus lujos y el esplendor de su corte, la sabiduría de sus consejeros y la gloria de su reino, era miserable porque sabía que un día iba a morir y a perderlo todo. Cuando Shin no Shiko se iba a la cama por la noche, cuando se levantaba por la mañana y conforme pasaba el día, el pensamiento de la muerte siempre lo acompañaba. No podía librarse de él. Si solo pudiera encontrar el elixir de la vida, sería feliz. Al final, el emperador convocó una reunión de sus cortesanos y les preguntó si no podrían encontrarle el elixir de la vida, del que tanto había leído y escuchado. Un viejo cortesano llamado Hofuku dijo que más allá de los mares había un país llamado Horaizan y que ciertos ermitaños que vivían allí poseían el secreto del elixir de la vida. Quien bebiera tan maravilloso líquido viviría para siempre.
el emperador ordenó a Jofuku partir hacia la tierra de Oraisan, encontrar a los ermitaños y traerle un vial del mágico elixir. Le dio uno de sus mejores juncos, lo preparó todo para él y lo cargó con grandes cantidades de tesoros y piedras preciosas para llevar como regalo a los ermitaños. Shofuku partió hacia allí, pero nunca volvió a ver al emperador. Desde entonces se dice que el monte Fuji es el fabuloso Horaizan y por tanto la casa de los ermitaños que poseían el secreto del elixir. Shofuku se convirtió en el protector de sus secretos y su divino patrón dentro del Shinto. Sentaro se decidió a partir en busca de los ermitaños y, si podía, convertirse en uno de ellos para poder obtener el agua de la perpetua vida. Recordó que, de niño, le habían dicho que esos ermitaños no solo vivían en el monte Fuji, sino que vivían en todos los grandes picos. Así que dejó su vieja casa al cuidado de sus familiares y empezó su viaje. Atravesó todas las regiones montañosas del país, escalando hasta las cumbres de los picos más altos, pero nunca consiguió encontrar ningún ermitaño. Al final, después de vagar por una región desconocida muchos días, conoció a un cazador. «¿Puedes decirme?» preguntó Sentaro. «¿Dónde viven los ermitaños que poseen el secreto del elixir de la vida?» «No», dijo el cazador, «no sé decirte dónde viven, pero hay un notorio ladrón por esta zona. Se dice que lidera una banda de 200 hombres». La extraña respuesta irritó mucho a Sentaro y pensó cuán estúpido era perder el tiempo buscando así a los ermitaños. Así que decidió ir al altar de Jofuku, que era adorado como el patrón de los ermitaños del sur de Japón. Sentaro se acercó al altar y rezó durante 7 días, pidiendo a Jofuku que lo guiara hasta un ermitaño, que pudiera darle lo que él tanto quería. A medianoche del 7º día, mientras Sentaro se arrodillaba en el templo, la puerta del Sancta Sanctorum se abrió de repente y apareció Jofuku en una nube luminosa y pidió a Sentaro que se acercara. «Tu deseo es muy egoísta y no te lo puedo conceder con facilidad. Piensas que te gustaría convertirte en un ermitaño para encontrar el elixir de la vida. ¿Sabes cuán dura es la vida de uno? Solo se les permite comer frutas y moras y la corteza de los pinos. Un ermitaño debe alejarse del mundo para que su corazón sea tan puro como el oro y esté libre de todo deseo terrenal. Poco a poco, después de seguir estas estrictas reglas, el ermitaño deja de sentir hambre, frío o calor, y su cuerpo se vuelve tan ligero que puede montar en un cuervo o en una carpa, y puede caminar sobre el agua sin sentir los pies mojarse. Tú, Sentaro, gustas de la buena vida y de todas las comodidades. No eres ni siquiera como un hombre común, pues eres especialmente vago y más sensible al calor y al frío que la mayoría de la gente. Nunca podrías ir descalzo o vestirse solo con un fino vestido en invierno. ¿Crees que tendrías la paciencia o la resistencia para llevar la vida de un ermitaño? Como respuesta a tus plegarias, sin embargo, te ayudaré a encontrar otro camino. Te mandaré al país de la vida eterna, donde la muerte nunca llega, donde la gente vive para siempre. Tras decir esto, Jofuku puso en la mano de Sentaro una pequeña grulla hecha de papel, diciéndole que se sentara en su lomo y lo llevaría allí. Sentaro obedeció, admirado. La grulla creció lo suficiente para montarla cómodamente. Después, extendió las alas, se alzó en el aire y voló sobre las montañas directamente hacia el mar. Al principio, Sentaro se asustó, pero poco a poco se acostumbró al ligero vuelo por el aire, y así siguieron durante miles de kilómetros. El pájaro no descansó ni comió, pues al ser de papel ningún sustento necesitaba, y lo que era más extraño, tampoco Sentaro lo necesitó.
Después de unos cuantos días, llegó a la isla. La grulla voló sobre la tierra y después aterrizó. Cuando Sentaro se bajó del lomo del pájaro, la grulla se dobló por su propia cuenta y se metió en su bolsillo. Sentaro empezó a mirar a su alrededor, sorprendido. Tenía curiosidad de ver cómo era el país de la vida eterna. Dio un paseo primero por el campo y luego a través del pueblo. Todo era, por supuesto, bastante extraño, diferente de su propia tierra. Pero tanto el lugar como la gente parecían prósperos, así que decidió que sería bueno para él quedarse allí y asentarse en uno de los hoteles. El propietario era un hombre amable y, cuando Sentaro dijo que era un forastero, pero que quería vivir allí, le prometió arreglar un encuentro con el gobernador de la ciudad. Incluso encontró una casa para su invitado. Así, Sentaro obtuvo su gran deseo y se convirtió en residente del país de la vida eterna. Por lo que recordaban los isleños, ningún hombre había muerto allí y las enfermedades eran algo desconocido. Los sacerdotes habían llegado allí desde India y China y les hablaron de un bello país llamado Paraíso, donde la felicidad, la dicha y la alegría llenaban los corazones de los hombres, pero sus puertas solo podían alcanzarse mediante la muerte. La tradición se perdía en los albores del tiempo y nadie sabía exactamente qué era la muerte, excepto que llevaba a Paraíso. A diferencia de Sentaro y del resto de gente ordinaria, en lugar de tener verdadero temor de la muerte, todos, tanto ricos como pobres, lo veían como algo bueno y deseable. Estaban cansados de sus largas vidas y deseaban ir a la feliz tierra de la alegría llamada Paraíso, de la que les hablaron los sacerdotes siglos antes. Todo esto descubrió Sentaro al hablar con los isleños. Pensó que debía encontrarse en la tierra al revés, porque nada tenía sentido. Todo funcionaba al revés. Había deseado escapar de la muerte. Para ello, se había ido a la tierra de la vida eterna con alegría y felicidad. Y ahora lo mortificaba ver que sus habitantes, malditos con la eternidad, considerarían una bendición encontrar la muerte. Lo venenoso en el mundo normal, esa gente lo comía como si fuera buena comida. Y todas las delicias que había apreciado en su antigua vida, las rechazaban. Cuando los mercaderes de otros países llegaban, los ricos se acercaban en busca de venenos. Se los bebían con fruición, esperando que la muerte llegara para poder ir a Paraíso. Pero lo que eran venenos mortales en otras tierras no tenían efecto en este lugar tan extraño, y la gente se los bebía con la esperanza de morir, solo para descubrir que al poco tiempo se sentían mejor en vez de peor. En vano trataban de imaginar cómo podía ser la muerte. Los ricos hubieran dado todo su dinero y sus bienes solo para acortar las vidas en 200 o 300 años. Para todas estas personas, vivir para siempre solo daba más posibilidades de sentirse triste y cansado. En las farmacias había un medicamento que siempre tenía mucha demanda, pues después de usarlo durante 100 años, se suponía que hacía que el pelo se volviera gris y ponía mal del estómago al paciente. Sentaro vio sorprendido cómo servían el venenoso pez globo en restaurantes como un plato maravilloso, y los tenderos de las calles vendían salsas hechas de moscas españolas. Nunca vio a nadie enfermar por comer esas horribles cosas, ni siquiera se acatarraban. Sentaro estaba feliz. Se dijo que nunca se cansaría de vivir y que consideraría profano desear la muerte. Se dijo que era el único hombre feliz en la isla. Por su parte, él deseaba vivir miles de años y disfrutar de la vida. Puso un negocio y ni se le pasó por la cabeza volver a su tierra de origen. Conforme pasaron los años, sin embargo,
las cosas no fueron tan sencillas como al principio. Tuvo graves pérdidas en sus negocios y varias veces hubo asuntos complicados con sus vecinos. Por ello, se sintió incómodo. El tiempo pasaba como el vuelo de una flecha para él, pues estaba ocupado desde la mañana hasta la noche. 300 años pasaron de esta forma monótona y al final empezó a estar cansado de la vida en ese país y deseaba ver su propia tierra y su vieja casa. Viviera cuanto viviera, todo sería lo mismo. Así que, ¿no sería estúpido y agotador quedarse allí para siempre? Sentaro, con su deseo de escapar del país de la vida eterna, recordó a Jofuku, que lo había ayudado cuando deseaba escapar de la muerte y le pidió que lo devolviera a su propia tierra. En cuanto lo hizo, la grulla de papel salió de su bolsillo. Sentaro se sorprendió de que no hubiera sufrido ningún daño en todos aquellos siglos. Una vez más, el pájaro creció y creció hasta que volvió a ser lo suficientemente grande para que se montara sobre él. Cuando lo hizo, la grulla extendió sus alas y volaron. Atravesó rápidamente el mar en dirección a Japón. Sin embargo, tal es la naturaleza del hombre que no pudo evitar mirar atrás y arrepentirse de todo lo que había dejado detrás. Intentó detener al pájaro en vano. La grulla mantuvo su camino durante miles de kilómetros a través del océano. Entonces llegó una tormenta y la maravillosa grulla de papel se empapó, se arrugó y cayó al mar. Sentaro fue con ella. Muy asustado ante la idea de ahogarse, llamó con fuerza a Jofuku para que lo salvara. Miró a todas partes, pero no había ningún barco a la vista. No pudo evitar que entrara una gran cantidad de agua en su garganta, lo que no hizo más que empeorar las cosas. Mientras estaba luchando para mantenerse a flote, vio al monstruoso tiburón que nadaba hacia él. Conforme se acercaba, abrió su enorme boca, listo para devorarlo. Sentaro se quedó paralizado del miedo, ahora que sentía su fin tan cercano, y volvió a gritar con todas sus fuerzas para que Jofuku se acercara y lo rescatara. Asombraos, pues, ya que Sentaro se despertó por sus propios gritos, para descubrir que durante su larga plegaria se había quedado dormido ante el altar y que sus extraordinarias y aterradoras aventuras habían sido un sueño tenebroso. Sentía el frío sudor caer por el miedo y la confusión. De repente, una brillante luz se le acercó y allí se encontraba un mensajero. Este sostenía un libro en las manos. Me envía Jofuku, quien, en respuesta a tus plegarias, te ha permitido ver en un sueño la tierra de la vida eterna. Pero te aburriste de vivir allí y suplicaste que te permitiera volver a tu tierra y morir. Jofuku, para poder probarte, permitió que cayeras al mar y después envió a un tiburón para que te comiera. Pero tu deseo de morir no era real, pues incluso en aquel momento gritaste y pediste ayuda con todas tus fuerzas. Es en vano que desees, por tanto, convertirte en un ermitaño o encontrar el elixir de la vida. Esas cosas no son para la gente como tú. Tu vida no es lo suficientemente austera. Es mejor que vuelvas a tu casa y vivas una vida larga y provechosa. Recuerda siempre los aniversarios de tus ancestros y asegura el futuro de tus hijos. Así vivirás una vida larga y feliz, pero abandona el vano deseo de escapar a la muerte, pues ningún hombre puede hacerlo. Ya debes haber descubierto además que incluso cuando se consiguen, los deseos egoístas no traen la felicidad. En este libro que te doy, hay muchos preceptos que deberías conocer. Estúdialos para que te guíen de la mejor manera posible. El ángel desapareció en cuanto terminó de hablar, y Sentaro se tomó en serio el mensaje.
con el libro en la mano, volvió a su antigua casa y abandonó todos sus deseos vanos. Intentó vivir una vida buena y útil y siguió las lecciones del libro. Y así él y su linaje prosperaron desde entonces.